Hola amado, continuando con el testimonio, decía que nada es peor que vivir en esclavitud. Cuando eres esclavo de otro hombre, aún tienes la libertad de obedecer, claro, ateniéndote a las consecuencias, pero cuando alguien se convierte en una bruja se le pide que esclavice a los miembros de su familia y sus respectivas vidas. Cuando tú eres uno de esos miembros afectados por un familiar bruja, inclusive si estudias o trabajas y ganas un buen salario, no lograrás hacer nada con ese dinero, simplemente se desvanecerá. La brujería no solo se trata de asesinar a los hombres, también se encarga de inhabilitar a su presa antes de ello, matando su trabajo, estudio, entendimiento y negocios de aquellos que caen presas de sus hechizos. Por ello necesitas una liberación total, en la que se incluya una liberación financiera. Para ejemplificar lo anterior, supongamos que das 1.000.000 a una persona que ha sido hecha prisionera y le solicitas que multiplique ese dinero, mientras le das menos cantidad de dinero a otra persona que no está cautiva en las garras de la brujería. Este último tendrá bonanza, una mayor que la del que se encuentra prisionero, a pesar de que le diste una cantidad mayor. La razón de lo acontecido radica en que el primer hombre es un prisionero y se encuentra bajo vigilancia. Él no es libre en ningún aspecto de su vida es esclavitud, una tragedia. En África y muchas otras partes del mundo, están sometidos, debido a las prácticas de brujería y misticismo, y es que el desarrollo y progreso de muchas naciones están comprometidos por el espíritu de antiguas tradiciones y costumbres. Tienes que entender esto, ya que si cualquier brujo emprende algún ataque en tu contra, este debe de conseguir una autorización y validación de una bruja en tu familia, quien se supone hará entrega de tu matrimonio, trabajo, dinero, incluso tu vida. Muchas personas son monitoreadas por cámaras de vigilancia instaladas por brujos, quienes le filman todo el día. Diariamente ellos te monitorean seriamente, socavándote, están determinados a efectuar su empresa. Cuando realizas una oración de guerra espiritual, puedes estar tranquilo, pues las cámaras invisibles que monitorean tu actuar han sido destruidas. Si piensas comenzar un negocio, pero aún tienes estas cámaras monitoreándote, ellos se encargarán de bloquear todos sus caminos y de embrujarte. Como resultado siempre regresarás a un punto muerto. Ellos nunca dejarán que comiences a tener éxitos, y muchas personas son las que se encuentran en un ciclo como el que describo. Cuando estas personas están a punto de comenzar a cosechar algunos éxitos, pronto se darán cuenta de que han regresado al punto muerto. La misma Biblia dice en la carta de Pablo a la iglesia de Efeso, en su capítulo 6, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En esta carta Pablo se dirigía a la iglesia de esta forma, ya que en esa región abundaban adoradores de ídolos, magos y ocultistas. Pero vamos a tratar el tema de la autoridad, a lo que se refiere Pablo con los principados, las potestades y los gobernantes de las tinieblas. Como podrá inferir, se está refiriendo a los demonios, quienes constantemente están influenciando áreas clave de las sociedades humanas, tales como la política, y los poderes que ejercen los estados y gobiernos, igualmente los sistemas económicos mundiales, sean estos capitalistas o comunistas, los credos de las distintas religiones, cultos y sectas, la educación socialista, los sistemas jurídicos y financieros. Existe un poderoso principado trabajando desde el reino de la oscuridad, compuesto por miles de malos y malévolos espíritus, causantes de lluvias torrenciales sumamente destructivas. Ellos causan huracanes y tornados, y también son ellos los que dominan todos los intrincados sistemas que afectan los aspectos sociales, políticos y financieros. Tú puedes ver a muchas personas del mundo decir que simpatizan con la causa socialista, o a otros que apoyan la economía de mercado, otros que discrepan entre el comunismo y el anarquismo y demás ideales, inconscientes de que estos sistemas de creencias, ideologías, sistemas financieros, formas de gobierno, sistemas políticos en sus muchas denominaciones, fueron diseñados por los demonios para mantener a los hombres entretenidos en su forma de vida, antes que de su vida espiritual. Por ello no provienen de Dios. Un cristiano nacido de nuevo no es capitalista, ni socialista, ni comunista, ni se etiqueta ni adhiere a una ideología en particular, es solo un seguidor de Jesús. Cuando un hombre ordinario se une al poder de la élite, este termina realizando sus funciones conforme a los protocolos de los principados demoníacos de las regiones celestiales, y es que estos son quienes presionan a las personas que tienen altos cargos, para que se unan a su causa. Como ver, a todos estos principados infernales están por encima de todo sistema y forma de gobierno,
así como de toda institución, sea esta el FBI, CIA, KGB, y uno de los lugares donde asientan su trono es justamente el Vaticano. Incluso cuando un hombre es promovido a un alto cargo, sea de gobernador o de regidor, o en una institución como funcionario público, por orden directa de Dios debido a sus méritos y buenas intenciones, Lucifer envía a sus discípulos a decirle que para poder culminar el proceso y adquirir el preciado puesto, primeramente es necesario que sea iniciado en alguna orden mística, donde le darán libros u oraciones ocultistas con las cuales se abrirá a la posesión demoníaca. Según este testimonio del hermano Jean-Paul Calumba, los adeptos del demonio buscan a los hombres influyentes, sean estos magnates o políticos, y de alguna u otra forma los hacen pertenecer o iniciarse en el ocultismo y adoración al diablo. Veamos otro relato donde efectivamente esto es llevado a cabo. Este relato proviene de un exprogramado mental, víctima de abuso ritual satánico, del que milagrosamente gracias a Dios pudo escapar. Ha habido periodistas y denunciantes que han dejado claro para el público que las redes de pedofilia están conectadas a muchos escándalos políticos y fraudes financieros. El encubrimiento de Franklin en Nebraska fue uno de tales escándalos, y un número de periodistas serios ha escrito sobre él. En el encubrimiento de Franklin, una red de prostitución infantil que daba servicio sexual a políticos fue expuesta y vinculada a una secta satánica. Esta prostitución infantil se utilizó para chantajear a políticos y eso a su vez hizo posible un gran fraude financiero. Más tarde una gran cantidad de esfuerzo se puso en encubrir el incidente y convencer al público que era solo un engaño. Sin embargo, periodistas como el senador John W. de Campa y Nick Bryant investigaron esto a profundidad y revelaron que la acusación original de una red de prostitución infantil organizada era muy real. Y el encubrimiento de Franklin fue solo la punta del iceberg. Desde entonces, ha quedado suficientemente claro que redes de pederastas están en operación en Washington, D.C. El satanismo es realmente un modelo de negocio. El sexo perverso en el que los satanistas se dejan enredar es una parte de ese modelo de negocio. Sirve a varios propósitos. Se utiliza para chantajear a los hombres. Se utiliza para seducir a los hombres para entrar en un estilo de vida donde cada deseo sexual suyo será satisfecho. Separa a los satanistas de la cultura y los valores de la sociedad en general. Una vez que un satanista rechaza los valores sociales como no robar, no mentir y no matar, puede actuar más eficazmente como un criminal. Esto hace más fácil para los satanistas bien organizados explotar y manipular a la gente ordinaria. Después de que leí el libro, el varón me sacó de la biblioteca. Él me dio una conferencia sobre la importancia de usar seducción sexual, chantaje y soborno para corromper a la gente. Dijo que él no era un varón real porque no tenía ninguna reivindicación para la nobleza. La gente lo llamaba el varón porque era un varón ladrón. Él no creaba nada, usaba la manipulación y el engaño para tomar de otros lo que ellos habían creado. Y explicó que la gente más rica del mundo, crea y preserva su riqueza de esta manera. Escuchándolo, finalmente entendí por qué el trabajo sexual efectuado por niños era tan importante para él. Su poder provenía en parte de corromper a los hombres importantes con el sexo. La mayoría de los hombres ricos podían organizar fácilmente relaciones sexuales con deseables mujeres adultas. Pero el sexo con niños era tabú, lo que lo hacía deseable para algunos hombres. Pero esos hombres tenían dificultad para organizar sexo pedófilo, así que tenían que ir con alguien como Bob para hacer tales arreglos. Y una vez que un hombre era filmado teniendo sexo con un niño, el varón podría controlarlo con la amenaza de chantaje. Bob tenía una biblioteca secreta en el sótano de su casa. Y los libros contenidos en la pequeña biblioteca de Bob eran muy reveladores acerca de la verdadera naturaleza de estas sociedades secretas. Bob trabajaba para el varón, pero el varón nunca le pagaba nada a Bob. El varón le mostraría a Bob maneras en las que él podría robar dinero, cometer actos de fraude o adquirir dinero a través de otros medios ilegales. El varón autorizaría específicamente a Bob a tomar ciertas acciones ilegales para adquirir dinero. Y habiendo recibido dinero a través de estos medios ilegales, Bob tenía que darle al varón la mitad de lo que obtuvo. Una de sus empresas era que Bob vendía pornografía infantil a ricos luciferinos alrededor del mundo. Sus películas y fotos eran de alta calidad. A veces se vendían por miles de dólares. Él mantenía estos materiales pornográficos escondidos en una habitación en su sótano. El sótano de Bob parecía ser ligeramente más pequeño que su casa. Pero en la pared norte había un estante con herramientas. Este estante podría deslizarse hacia un lado para revelar una pequeña habitación.
Escondidos en ese cuarto había como una docena de libros. Estos libros eran diferentes de cualquier otra cosa que yo jamás había visto. El barón me estaba preparando para trabajar para él, y leer estos libros era parte de mi educación. Estos libros nunca tenían derechos de autor, y en ellos nunca se registraba quién los había escrito. Nunca nombraban una compañía editorial, pero todos tenían el logo de un búho en la portada o en la página del título. Estos eran volúmenes técnicos sobre cómo cometer ciertos delitos. Después de que Bob me mostró el cuarto, tomé un libro del estante. Era un libro sobre cómo sobornar a los funcionarios del gobierno. La primera parte del libro describe la psicología y la teoría básicas del soborno. Pero la mayor parte del libro describía en realidad ejemplos de casos de cómo ciertos funcionarios del gobierno habían sido sobornados por los criminales luciferinos. Había una serie de técnicas. Primero usted estudiaría al funcionario y buscaría una debilidad. Si él apostaba, usted podría arreglar para que pierda todo, entonces usted vendría a su rescate con dinero del soborno. Si su matrimonio era infeliz, usted arreglaría que una mujer más joven lo seduzca, entonces él necesitaría dinero extra para mantener a una amante. Por lo tanto, un hombre necesitaría su dinero del soborno. Había caso tras caso que daba descripciones detalladas de los diversos métodos. Me sentí absolutamente fascinado por este libro. De vez en cuando Bob me llevaría a su sótano y me dejaría leer uno de estos libros. También había libros sobre robo, chantaje e incluso asesinato. Con esto podemos concluir que el chantaje es una forma de vida por parte de los adeptos del diablo, quienes obligan a la gente con grandes cargos y riquezas para que se unan a su causa, como sigue narrando el ex esclavo sexual. Yo estaba en varias bibliotecas secretas en un momento u otro, pero la más extraña pertenecía a una pareja de miembros de los Illuminati conocidos como las dos hermanas. Eran lesbianas incestuosas pedófilas. En su casa, tenían dos pequeñas niñas que habían comprado en el extranjero en algún lugar. A estas niñas nunca se les permitía usar ropa a excepción de sus collares de esclavas. Eran esclavas domésticas de las dos hermanas. Las hermanas creían que en el futuro todos en el mundo serán homosexuales pedófilos. También creían que en el futuro, todos los seres humanos serán ya sea o aristócratas Illuminati o esclavos. Las hermanas eran inteligentes, bien habladas, bien vestidas, atractivas, y completamente locas. Su casa era tanto hermosa como espeluznante. Eran ambas pintoras muy talentosas y amaban el arte. Les encantaba especialmente la pornografía pedófila de todo tipo. Eran admiradoras del trabajo de Bob y habían visto fotos de mí. Querían conocerme en persona, de modo que yo pudiese autografiar algunas de estas fotos. Yo podría escribir todo un libro sobre este día que las visité porque fue tan extraño. Pero realmente no me gusta recordar ese día. Las dos hermanas tenían un templo satánico en su sótano que parecía un templo egipcio. Tenían una biblioteca escondida escaleras arriba que contenía libros de satanismo, pedofilia, homosexualidad y la historia secreta del mundo. Las dos hermanas estaban orgullosas de su casa. Sus más preciadas posesiones eran sus libros y sus niñas esclavas. A sus dos niñas esclavas nunca se les permitía salir de su casa. Tenían una zona de juegos en su patio trasero que parecía una jaula de monos en el zoológico. Había columpios, una mesa de picnic y un arenero dentro de ella. La única vez que a las niñas se les dejaba salir afuera era cuando estaban en esa área enjaulada. La casa parecía normal desde el frente. Pero las cortinas de las ventanas ocultaban rejas. La casa entera tenía adentro seguridad como un banco o una prisión. El barón me llevó a la casa de las dos hermanas de modo que él pudiera revisar secretamente los sistemas de seguridad utilizados por ellas. Después de que nos fuimos esa noche, el barón envió a sus hombres. Ellos cloroformizaron a las dos hermanas mientras dormían, y luego los hombres del barón robaron los libros de las hermanas y sus pequeñas niñas esclavas. Fue un castigo del comité. Las dos hermanas eran Illuminati, pero no eran lo que el barón llamaba productoras. El comité espera que sus miembros produzcan ingresos para el sistema Illuminati o sirvan activamente al sistema Illuminati de alguna manera. Las dos hermanas pasaron por todos los rituales de iniciación y demás, pero no producían ingresos para el comité ni hacían ningún trabajo que el comité consideraba útil. Así que este era su castigo por ser haraganas. Después de que recibieron su castigo, las dos hermanas se mudaron a Nueva York y se convirtieron en reclutadoras para los Illuminati, y de hecho trabajaron para las Naciones Unidas. El barón se quedó con la mitad de los libros robados,
y envió el resto al comité en Europa. Siguiendo con el testimonio de Jean Paul, estos demonios gobiernan todos los países del mundo, ellos dominan sobre todos los sistemas e instituciones, sean estas políticas, financieras o religiosas, incluso se han colado en el cristianismo reformado, hay muchas iglesias siendo controladas por los principados, ellos son los causantes de que nunca llegue el avivamiento en las iglesias, y detienen las oraciones, ellos van de una a otra con el propósito de enfriar a las iglesias, ya que nos encontramos en los últimos tiempos, por eso el demonio está trabajando asiduamente dentro de las iglesias cristianas. En segundo término, como lo explicó el apóstol Pablo, nuestra pelea es en contra de las autoridades, en dicho pasaje él se refiere a las potestades y gobernantes, pero no a los gobiernos en sí, sino a los demonios que se han hecho de distintos líderes humanos, para influenciar a las sociedades humanas a través de distintas disciplinas, como la filosofía, la literatura, la música, la ciencia y el ocultismo. Aquí tenemos una categoría de demonios usando a algunos hombres como un canal, por el cual pueden influenciar y modificar a la sociedad y así también poder propagar el mal. Hay hombres quienes son investidos con potestad demoníaca, y estos son asignados para influenciar a la sociedad, con la autoridad con la que se les ha investido, y cuando estas personas se dirigen a la población en sus muchos discursos, las personas tiemblan, escuchan con atención y acatan las órdenes de estos líderes sin cuestionar. Estos líderes y gobernantes tienen ojos como de león o reptil, y tienen una gran autoridad. Estos hombres son los que han firmado un contrato con los demonios con el único propósito de dominar y sobresalir, en los distintos campos de las sociedades humanas como la música, la actuación, el arte, la política, la ciencia y la literatura. Recordemos el pasaje bíblico del Apocalipsis del apóstol Juan capítulo 13. Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas, un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Jesús y el apóstol Pablo dijeron, que nosotros los cristianos teníamos el poder para derribar a estas potestades, con el poder y unción del Espíritu. En tercer lugar, nosotros estamos peleando contra los principados de la oscuridad. Esta categoría de demonios tiene un nivel superior en las jerarquías infernales, sus responsabilidades consisten en el control de un país o región en su totalidad, estados, ciudades, municipios, pueblos y villas. Esto lo hacen mediante la transferencia de características y particularidades a las personas que habitan bajo su dominio. Ellos influencian a poblaciones enteras en su carácter y comportamiento, a través de la transferencia de pensamientos negativos. Ellos introducen e infunden diabólicas maquinaciones en la mente de una población, perteneciente a una área geográfica específica. Estos demonios controlan países y ciudades enteras. De hecho hay un demonio controlando cada país y cada uno incluso tiene un determinado tiempo para hacerlo. Estos países son dirigidos caóticamente, y por ende sus provincias, ciudades y pueblos también corren con la misma suerte, son arrastrados a los vicios, conflictos, divisionismo e idolatría. De hecho, en cada provincia de tu país hay un principado dominando e influenciando el comportamiento de las personas, y este está causando que su forma de actuar sea de determinada manera. Estos principados influencian a las poblaciones de los países y naciones para que tengan malos comportamientos, que sean nocivos y violentos, también inyectan pensamientos de continuo mal. Esto se evidencia cuando ves el comportamiento de las personas de determinadas provincias y las comparas con otras, y llegas a la conclusión de que en algunas el comportamiento es similar, y en otras es diferente, pero casi siempre notarás que son características negativas las que les diferencian o les asemejan. Cuando tú vas a la ciudad puedes notar que los pobladores tienen un carácter particular, mismo que difiere del de otras ciudades, y es porque los principados de la oscuridad están constantemente ejerciendo una gran influencia en todas y cada una de las ciudades y provincias, así como en los países, para que las personas sean negativas y perversas, acentuando malas actitudes en unos y otros. Pero la Biblia dice que cualquiera que va a Cristo, nueva criatura es, por lo tanto está obligado a reflejar el carácter de Cristo, no el de los principados que gobiernan su provincia. Cuando eres un cristiano, lo último que debes reflejar es justamente el carácter de las personas de tu país, provincia y ciudad, solo el de Jesús, por el simple hecho de que el carácter y actitudes de tus compatriotas, tienen su origen en los principados que gobiernan a las naciones.
Este testimonio explica que los demonios, además de gobernar a las naciones, también les transfieren características que hacen a los habitantes personas malévolas. Esto puede ser ejemplificado en el pasaje bíblico del libro del profeta Daniel en su capítulo 10. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Ekel. Y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino, y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé, pues, yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y aquí una mano me tocó, e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra, y enmudecido. Pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores, y no me queda fuerza. ¿Cómo, pues, podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza, y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez, y me fortaleció, y me dijo: Muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas, y dije: Hable mi Señor, ¿por qué me has fortalecido? Él me dijo: ¿Sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel vuestro príncipe. En este pasaje el arcángel Gabriel le explica a Daniel que el príncipe de Persia se le opuso durante 21 días, y atendiendo a la explicación de Jesús, quien llamó príncipe de este mundo al diablo, se infiere que quien se opuso a Gabriel fue justamente un príncipe de las tinieblas. Asimismo advirtió que ellos estarían combatiendo a estas potestades hasta el final de los tiempos.